Bienvenidos una vez más a su programa Ciencia y Caminos, Horizontes para ver la ciencia que se realiza en nuestra Universidad Autónoma del Estado de México, un programa de la universidad para usted. Esta vez con una grata presencia, la doctora Ninfa Ramírez. Bienvenida y muchísimas gracias por esta entrevista. Muchas gracias por la invitación. Realmente es un honor estar aquí con ustedes y pues agradezco la oportunidad que nos dan a los investigadores de esta universidad para poder difundir el conocimiento dentro de toda la universidad. Sí, muchísimas gracias. La doctora actualmente se desempeña como investigadora en la Facultad de Medicina de nuestra universidad, pero antes trabajó en la Universidad Autónoma Metropolitana de Xochimilco. Trabajaste también en la universidad, en el Colegio de Posgraduados, donde hiciste investigaciones en el lago de Texcoco, sí, que es de lo que vamos a platicar en esta ocasión. Y actualmente se desempeña como profesora de nuestra Facultad de Medicina de la universidad. ¿Cuáles son las líneas de investigación que desarrollas tú especialmente en la facultad, doctora? Sí. Bueno, ahora dentro de la Facultad de Medicina estamos generando una línea principal de investigación que nos incluye dos aspectos importantes, que es la microbiología médica y la microbiología ambiental. Son nuestras dos líneas de trabajo. Ah, esas son las dos líneas. Sí. ¿Te parece que en esta ocasión hablemos de la microbiología ambiental y sirve de que aprovechamos y te comprometemos para que nos vuelvas a visitar para hablar de la microbiología médica? Sí, por supuesto, claro que sí. Entonces, platícanos, ¿qué es la microbiología ambiental? Así para un público que no está especializado en el tema, ¿qué sería? ¿Cómo se le explicaría? Sí, bueno, la microbiología ambiental incluye o se refiere al estudio de todos los microorganismos. Específicamente lo que nosotros realizamos es el estudio de bacterias, digamos que no causan enfermedades, no son las bacterias patógenas, sino son todas aquellas bacterias que pueden darnos algunos beneficios. ¿Cómo cuáles son estas bacterias? Bueno, lo que nosotros estamos estudiando ahora es un grupo de bacterias muy particular que son microorganismos extremófilos. Y el tipo de ambiente que estamos estudiando son aquellos ambientes que son un poco, digamos, diferentes a lo que estamos acostumbrados a ver, ¿no? Lo que conocemos como ambientes extremos son aquellos ambientes que presentan condiciones, digamos, drásticas para nosotros, temperaturas muy elevadas o muy bajas, condiciones de pH muy alto o muy bajo, es decir, ambientes muy ácidos o muy alcalinos, y particularmente un tipo de ambiente extremo, que es a lo que nosotros estamos dirigiendo nuestro estudio, son los ambientes con altas concentraciones de sal. Muy bien. Altas concentraciones de salinidad, y el tipo de bacterias que habitan en estos ambientes se llaman bacterias halófilas. Halófilas son las que viven en ambientes con extrema salinidad. Sí. Normalmente ubicamos que los ambientes extremos son en el polo sur o en el norte, pero ¿hay de este tipo de ambientes extremos en México y particularmente en el Estado de México? Sí, exactamente, ese es el punto principal de nuestro estudio, ¿no? Este tipo de ambientes, como tú dices, estamos acostumbrados a, bueno, me hablan de algo que tiene temperaturas muy altas, pues yo me imagino el cráter de un volcán. Okay. O un geyser. Está bien, sí. Una fosa hidrotermal. O me hablan de ambientes con temperaturas muy bajas, pues sí, me imagino el polo norte, el polo sur, la Antártida. Y efectivamente son ambientes extremos en cuanto a temperaturas. Pero existen igual ambientes extremos en muchas partes del mundo, en muchos países, incluso uno de estos muy importantes sería lo que es el Mar Muerto, que es ahora es un lago muy salado, o sea, con salinidad muy elevada. Y sí, efectivamente existen estos ambientes extremos en muchos puntos del planeta, y afortunadamente, aquí viene algo muy importante, nuestro país, México, es un país que presenta una
gran diversidad de todo tipo, plantas, animales, por supuesto microbios, dado la posición que tiene el país en el planeta, pues podemos encontrar temperaturas elevadas en el norte, otro tipo de características ambientales en el centro del país y otro tipo en el sur. Y esto nos genera también, por supuesto, la presencia de este tipo de ambientes extremos en el país. Ahora, en el caso particular de nuestro Estado de México, tenemos también ambientes extremos. Te voy a mencionar uno, el caso de lo que fue el lago de Texcoco. ¿Sí? Se volvió extremo. Sí, el lago de Texcoco siempre fue un lago salado, ¿sí? Pero se fue secando pues por el mismo cambio climático, las condiciones ambientales, las altas temperaturas, se fue secando. ¿Sí? Y aparte del crecimiento de la mancha urbana que pues ha ido invadiendo este terreno, ¿no? Se fue secando y finalmente ahora se ha convertido en un tipo de ambiente que presenta dos características extremas importantes. Tiene el suelo salino, ¿sí? Con alta salinidad, pero también tiene una característica de presentar pH alcalino. ¿Sí? ¿Te parece que nos platiques específicamente lo que han encontrado en esta investigación, estas bacterias halófilas y que nos digas cómo hacen el trabajo de investigación ahí y luego cómo lo hacen en el laboratorio después del corte? Claro que sí. Muchísimas gracias. Vamos a un corte y regresamos. En la 7ª edición del Concurso Universitario del Emprendedor de la Universidad Autónoma del Estado de México, participaron 267 proyectos, 70% más que en la 6ª edición, presentados por 1,138 alumnos y 115 asesores, provenientes de 27 espacios académicos. 6 planteles de la escuela preparatoria, 13 facultades, 7 centros universitarios y una unidad académica profesional. Regresamos a su programa Ciencia y Caminos. Les recuerdo que estamos con la doctora Ninfa Ramírez, profesora investigadora de la Facultad de Medicina de nuestra universidad. Antes de irnos al corte, te comentaba que estaría bien que nos platicaras cómo hacen ustedes la investigación para encontrar estos seres vivos extremófilos, tanto en campo como en el laboratorio. ¿Qué han encontrado? Y específicamente en este lugar que es el lago de Texcoco, donde tú has investigado. Sí, bueno, pues la mayoría de bacterias ambientales, en este caso nuestras bacterias extremófilas, se encuentran en el suelo, ¿sí? En suelo, en agua, en sedimentos. Entonces lo que nosotros hacemos pues es un trabajo de campo en el cual tenemos que ir a buscarlas, hacemos muestreos muy extensos, los planteamos a veces por estaciones del año, porque igual las condiciones climáticas nos favorecen o incluso nos limitan un poco, ¿no? A veces encontramos mayor número de microorganismos en cierta época del año, por ejemplo, cuando el ambiente es muy seco, que cuando es temporada de lluvia. Entonces planeamos visitas o muestreos al lago de Texcoco en diferentes épocas del año, por cada estación. Pero llegan y raspan el suelo, lo meten a una bolsita. Bueno, llevamos ciertas... Perdón que sea del detalle, pero es que... No, pero sí es interesante, sí es importante. Llevamos, digamos, todo el equipo necesario. Llegamos al lago de Texcoco y ahí nos incluyen en una brigada que cada lunes sale a hacer muestreos a todo el lago. Entonces ya estamos incluidos en la brigada y vamos a diferentes puntos. Llegamos y primero que nada checamos las coordenadas del lugar, porque es muy importante, ¿no? Si encuentras tú alguna especie de interés, pues tienes que volver al sitio, ¿no? Para lo que sea necesario. Entonces checamos las coordenadas y enseguida con equipos especializados que nosotros llevamos para medir condiciones ambientales, medimos la salinidad del suelo
o del agua o del sedimento que vayamos a tomar, y medimos también el pH. Entonces, una vez hechas estas mediciones, tomamos la muestra, ya sea de suelo, sedimento o agua, a cierta profundidad. Generalmente, después de 15 centímetros, entre 15 y 20 centímetros de profundidad, con unas palitas tomamos una porción de suelo, generalmente pues 100 gramos, con eso es suficiente, y las metemos en frascos estériles o en bolsas estériles que queden totalmente aisladas, y en el proceso de llevarlas al laboratorio debemos mantenerlas también en refrigeración, porque cualquier cambio de temperatura o de condiciones para estas bacterias puede disminuir su número o bien aumentar la población de otros microorganismos. Que no están allí, pero que exactamente, que por alguna contaminación, tránsito. el aire, lo que sea, ahora vamos a tener mayor población de otro microorganismo que no nos interese tanto. Y entonces las llevamos al laboratorio y empezamos la búsqueda de estas especies en particular, ¿no? De las bacterias halófilas. ¿Qué hacemos? Preparamos unos medios de cultivo, que son unos compuestos con los nutrientes adecuados que necesitan nuestras bacterias. Preparamos estos medios de cultivo, que además el ingrediente principal es la sal. Entonces, que lleven la cantidad adecuada de sal para que ellos se sientan en su ambiente, puedan reproducirse, puedan crecer. Y ahora empezamos una serie de pruebas dentro del laboratorio. Principalmente tenemos que aislarlas, o sea, separarlas del resto de bacterias que no nos interesen. Solamente elegir las bacterias extremas, ¿no? En este caso particular, las halófilas. Una vez que las tenemos aisladas, les hacemos una prueba que es de las más importantes, que es ponerlas a crecer en diferentes concentraciones de sal. Porque lo más importante es saber qué cantidad de sal no solo van a soportar, sino en este caso es qué cantidad de sal ellas necesitan o requieren para sobrevivir, ¿sí? Recuerda que es el ambiente adecuado para ellas, extremo para nosotros. Sí, de acuerdo. Entonces, lo que para nosotros sería natural, para ellas sería extremo, las estaríamos limitando, ¿no? Entonces, tenemos que, fabricarles un ambiente similar al ambiente que ellas necesitan. Entonces, las ponemos a crecer a diferentes concentraciones de sal para poder determinar cuál es la cantidad exacta que ellas requieren para vivir. Y bueno, esto va desde hacer medios de cultivo sin sal hasta una gama de medios de cultivo, llegando hasta la saturación, hasta donde ya no pueden resistir más, ¿no? Es el proceso de la investigación. El proceso, exactamente. Una vez que determinamos a qué concentración crecieron o cuál es la cantidad de sal que requieren, a partir de ahí les conservamos esa cantidad de sal y empezamos una serie de pruebas para identificarlas. Qué nutrientes necesitan, cómo es su morfología, cómo se pueden observar al microscopio, cuáles son las partes principales de su estructura que presentan. Y por supuesto, pues ahora, actualmente que se están realizando pruebas muy interesantes basadas en genética, ¿sí? Hacemos pruebas de biología molecular para poder identificarlas basándonos en genes específicos que ellas presentan. Suena muy interesante. Eso es lo que realizamos en el laboratorio. Tengo que hacerte otra pregunta, doctora Ninfa. Sí. Y la platicamos después del corte. Es específicamente, este tipo de investigaciones, ¿cómo les sirven a la sociedad? ¿O tienen alguna aplicación, algún impacto o algo así? Sí. Si me permites, después del corte platicamos de esto. Vamos Sí. a un corte. Un microorganismo extremófilo es aquel que vive en condiciones extremas, entendiéndose por tales aquellas que son muy diferentes a las que nosotros vivimos.
estamos una vez más en Ciencia y Caminos. Platicábamos, doctora Ninfa Ramírez, sobre el proceso de investigación, desde ir al campo hasta ir al laboratorio, analizar a estas bacterias extremófilas. Y de pronto la pregunta era necesaria desde mi punto de vista, ¿cómo impacta esto en la sociedad? ¿Para qué nos sirve? ¿Para qué nos previene? ¿Hacia dónde va? Sí, por supuesto. Bueno, aquí este punto que tocas es muy importante porque cuando una bacteria vive en un ambiente extremo, todas las partes del interior de su célula, son organismos unicelulares, todas las partes de su interior también están adaptadas a vivir en estos ambientes extremos, a desarrollar todas sus actividades metabólicas en condiciones extremas. ¿Sí? Entonces, la utilidad más importante de trabajar con estas bacterias es poder obtener algunos componentes del interior de su célula que sabemos van a resistir igualmente condiciones extremas. Por ejemplo, dentro del interior de las células pues hay enzimas, hay proteínas que van a resistir altas temperaturas o bajas temperaturas o condiciones extremas de salinidad de pH. Si logramos extraer alguno de estos componentes, podemos utilizarlo para procesos de tipo industrial, donde para llevar a cabo la fabricación de un componente, etcétera, se necesitan temperaturas altas. Las proteínas generalmente se desnaturalizan, se descomponen, pierden su actividad cuando la temperatura empieza a subir. No va a haber problema con las bacterias extremófilas porque ellas ya están adaptadas a condiciones extremas, a condiciones drásticas de temperatura, pH, salinidad. ¿Sí? Y eso nos va a permitir utilizar proteínas, enzimas, para procesos industriales en los cuales las proteínas van a seguir estables. Está muy interesante. Además de esto, bueno, las bacterias extremófilas se están utilizando en la industria farmacéutica, en la industria cosmética, en medicina, por supuesto, en procesos de tipo bioremediación ambiental. Te pongo un ejemplo. Muchas veces hay contaminación de suelos, ¿sí? Y dentro de esas contaminaciones, pues puede haber una cantidad de contaminantes que no cualquier bacteria es capaz de asimilar, de degradar, mientras que una bacteria extrema sí. Entonces podemos utilizar estas bacterias extremófilas para limpiar suelos contaminados, lagos contaminados, ríos, incluso se han utilizado también para limpieza de ambientes cuando hay derrames de petróleo. O sea, sí, ya se usan entonces. Sí, ya se están utilizando, ¿sí? para todo este tipo de procesos de bioremediación, como te menciono, en la industria farmacéutica, en medicina, en la industria cosmética, sobre todo porque contienen partes importantes que las ayudan a ellas a mantenerse estables, es decir, no morir, ¿no? La célula no se rompe. Contienen partes interesantes, muy interesantes, que las ayudan a mantener su célula estable. Y por lo mismo pueden utilizarse para mantener la estabilidad de otras células. Restaurar ambientes, exactamente, restaurar ambientes orgánicos. Por eso son utilizadas también en cosmetología, en farmacia, en medicina, etcétera. Sí, eso es muy interesante esta mucha plática aplicación que hemos tenido contigo, doctora Ninfa Ramírez. De verdad que hemos aprendido mucho y esta es la ciencia que se realiza en nuestra Universidad Autónoma del Estado de México, específicamente en la Facultad de Medicina, con la doctora. Muchísimas gracias por esta entrevista. Al contrario, muchas gracias. Como te digo, para nosotros es muy importante poder difundir todos estos conocimientos al público en general, a nuestros estudiantes de nuestra universidad y, por supuesto, de todo nuestro país.
Muchísimas gracias. Ciencia y Caminos, horizontes para ver la investigación que se hace en nuestra universidad. Soy Felipe González Ortiz. Muchas gracias. En la Tierra existen lugares que serían considerados infernales, hostiles a toda forma de vida, ambientes extremadamente salinos, nubes de azufre, ríos rojos como la sangre. Estos son los ambientes extremos.